Bueno, vamos a retomar el tema de función inversa. ¿Cuándo una función admite inversa? Cuando es biyectiva. Esto significa que es inyectiva y que el codominio coincide con la imagen. ¿Qué significaba inyectiva? Significaba que a distintos elementos del dominio le corresponden distintos elementos de la imagen. Esto tienen para repasarlo en la página 75. Nosotros nos vamos a concentrar en calcular la función inversa, ¿sí? Cuando yo tengo una función que está definida mediante una tabla, para hallar la función inversa, simplemente se cambian los elementos que toma la x por los elementos que toma la y, ¿sí? Entonces, si al 3 le correspondía el menos 2, ahora al menos 2 le corresponde el 3. Y así con cada valor. ¿Por qué? En una función y su inversa, el dominio y la imagen se intercambian. Simplemente eso. Ahora, ¿cómo calculamos la expresión de la función inversa de una función dada mediante una fórmula? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nos dan una fórmula? Bueno, vamos a ver dos ejemplos. Ejemplo 1. Una función que su dominio son todos los reales menos el elemento R y su imagen todos los reales menos el elemento 1. Y la fórmula es x más 2 sobre x menos 3. Vamos a seguir los pasos que hay en el cuadernillo. Primero, se escribe la función con x e y. Eso significa no usar f de x, ¿sí? Entonces se escribe de esta manera. Y es igual a x más 2 sobre x menos 3. Segundo paso. Se despeja la variable x en función de la variable y. Bueno, partiendo de esta expresión, mi objetivo es despejar x. ¿Sí? Entonces, si yo quiero despejar x, voy a multiplicar ambos miembros por x menos 3, en este caso, que me queda de esta manera. ¿Sí? Necesito empezar a juntar esas x. Entonces, acá voy a hacer distributiva. Y por x menos 3y es igual a x más 2. Bueno, de esa manera logré sacarme la división de encima y lo tengo todo escrito en forma lineal. Voy a juntar en un mismo miembro las x. Ahora, como ya tengo las x en un mismo miembro, para poder juntar eso, como no puedo resolver esa operación, y x menos x, voy a sacar factor común x, ¿sí? Entonces me queda y menos 1. Y de este lado, 2 más 3y. Simplemente me queda dividir todo por y menos 1. Y resulta así. Esta es la fórmula despejada la x, ¿sí? Ahora, el tercer paso me dice que tengo que intercambiar las variables. Es decir, donde está x voy a poner y. Y donde está y voy a poner x. ¿Sí? Esa es la expresión. Necesitaría definir ¿sí? Entonces, para no copiar tanto, voy a usar algo parecido a este
esta expresión, ¿sí? Dijimos que se intercambiaba el dominio por la imagen. Entonces, f a la menos 1 de x, si antes el dominio era todos los reales menos 3, acá va a venir todos los reales menos 3 y acá va a venir todos los reales menos 1. ¿Sí? Y acá escribo la fórmula que me quedó antes. 3x más 2 sobre x menos 1. ¿Sí? Hay un control que podemos hacer, que si yo le calculo el dominio a esta función, me da todos los reales menos 1, que es lo que tenía que ocurrir. También podría hacer una tablita, como lo que vimos al principio, y ver que en la función original, cuando yo le daba un valor a x, por ejemplo acá, no sé, le doy a x valor 8 y hago las cuentas con 8, ¿sí? Me va a dar 10 sobre 5, es decir, 2, ¿sí? Sería, lo que estoy diciendo es esto. F de 8 me da 5. Me da 2, perdón. Bueno, ahora yo tendría que chequear que con esta expresión f de 2 me tiene que dar 8. ¿Sí? Entonces, hago la cuenta acá. 3 por 2, 6. Más 2, 8. Y abajo me queda 1. Así que efectivamente es una verificación que no significa que va a funcionar para todos los valores, pero me puede dar una idea de lo que estoy haciendo. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo 2 con una función logarítmica, ¿sí? Está definida con su dominio, con su imagen y con su fórmula. Los pasos son los mismos. Voy a sacarme encima el f de x. ¿Sí? F de x ahora escribo como y. ¿Sí? Y quiero despejar x. ¿Sí? Entonces, voy a empezar a despejar esa x. Voy a cancelar el 2, ¿sí? Para que me quede el logaritmo en base 2 de x menos 1. Ahí. Ahora, como la x es el argumento de un logaritmo, yo voy a tener que aplicar la definición del logaritmo para poder resolver esta ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Que el argumento x menos 1 es igual a la base elevado al logaritmo. ¿Sí? De esa manera, me saqué de encima la expresión del logaritmo, ¿sí? Aplicando su definición. Como yo quiero despejar x, simplemente me queda despejar el 1. Así sería la expresión. Y por último, voy a cambiar la x y la y. Acá tengo y y acá tengo x. ¿Sí? Esa sería la fórmula. Esto es la respuesta en cuanto a la fórmula. Ahora
estaría muy bien definirla. ¿Cómo se define? Se define la función inversa de X. Su dominio son todos los reales, porque es la imagen que teníamos antes. Y su imagen es el dominio que teníamos antes. Y la fórmula se pone al final. Fíjense que la función de la que partimos era una logarítmica. Y llegamos a la función exponencial, porque claramente son inversas, ¿sí? La función exponencial tiene como dominio todos los reales, ¿sí? Así que es como que se va cerrando todo lo que vimos hasta el momento. Cuando tengo que hacer la inversa de una exponencial, tengo que obtener una función logarítmica. Por eso tengo que manejar bien las propiedades para poder trabajar con ese logaritmo. Bueno, espero que les haya servido.